La noticia, tan inesperada como cruel, llegó como un susurro helado en medio de una tarde cualquiera, de esas en las que nadie espera escuchar lo irreparable, de esas en las que la rutina parece dominarlo todo, y sin embargo, en tan solo un instante, el mundo mediático, los hogares de quienes alguna vez la vieron, la leyeron o simplemente la comprendieron, se vieron atravesados por una certeza que aún hoy cuesta digerir. Porque Marta Riesco, a sus 53 años, ha llegado a un final que nadie merecería, un final triste, silencioso y profundamente injusto, no solo porque se apaga una voz que aún tenía mucho por decir, sino porque se cierra una historia marcada por la lucha, por la resistencia, por esa forma tan suya de enfrentarse al juicio constante, al escrutinio impiadoso, a la crueldad disfrazada de opinión, y a pesar de todo eso, seguir de pie, seguir sonriendo, seguir intentando encontrar su lugar en un mundo que tantas veces se encargó de recordarle que no encajaba del todo, que era demasiado directa, demasiado intensa, demasiado ella. Durante décadas, Marta fue mucho más que una periodista, más que una colaboradora de platós, más que una figura pública acostumbrada a vivir expuesta, fue una mujer compleja, sensible, apasionada, contradictoria a veces, como somos todos, y tal vez por eso tantas personas, especialmente quienes ya tenemos más de 6 décadas de vida, sentimos un vínculo especial con ella, porque nos recordaba a esas mujeres de nuestra generación que nunca lo tuvieron fácil, que fueron juzgadas por pensar en voz alta, por amar a su manera, por no conformarse, por exigir ser vistas como algo más que un rostro bonito o una figura decorativa, y que a pesar de todos los golpes, siempre encontraban la manera de seguir adelante, de reinventarse, de construir un espacio propio desde la verdad, desde la emoción, desde la palabra que no necesita adornos para ser creíble. Marta, a lo largo de su vida pública, protagonizó titulares, controversias, momentos de gloria y otros de evidente vulnerabilidad, pero detrás de todo eso, había una constante. La búsqueda de respeto, de validación profunda, no desde la fama ni desde el aplauso fácil, sino desde el reconocimiento humano, desde esa mirada sincera que no juzga sino que acompaña, y aunque no siempre lo encontró, jamás dejó de intentarlo, incluso cuando la vida le quitaba más de lo que le daba, incluso cuando las redes sociales se llenaban de insultos disfrazados de humor, incluso cuando quienes decían quererla se convertían en sus críticos más duros, Marta seguía apostando por ella, por su voz, por su forma de estar en el mundo sin pedir perdón por existir, sin ocultar sus emociones, sin rebajar su luz para hacer sentir cómodos a los demás. En los últimos años, cuando algunos pensaban que su tiempo ya había pasado, Marta sorprendió con una madurez emocional que descolocó a muchos, con una presencia más serena, más reflexiva, menos reactiva tal vez, pero igual de profunda, y quienes la escuchaban entonces, quienes prestaban atención más allá del personaje mediático, podían notar que algo en ella había cambiado, que había heridas que nunca cerraron del todo, pero también una paz nueva, una comprensión distinta de sí misma, del mundo, de lo vivido, y eso, aunque no se vea, aunque no brille en cámaras, es un logro inmenso, es una victoria íntima que muchas veces vale más que cualquier reconocimiento público. Ahora que ya no está, que su ausencia se vuelve presencia constante en quienes la quisieron de verdad, no podemos evitar repasar todo lo que dejó atrás, todo lo que construyó a su manera, con sus errores, con sus aciertos, con su estilo único, y sentimos un vacío que no se llena con homenajes, ni con especiales televisivos, ni con artículos llenos de nostalgia, porque Marta era de esas personas que no se reemplazan, que no se olvidan, que dejan una marca profunda en quienes alguna vez se sintieron comprendidos por su manera de decir las cosas, por su humanidad desbordante, por su forma honesta de mostrar incluso lo que le dolía, sin esconderse, sin maquillarlo, sin pedir permiso. En los días que siguen, las redes se llenarán de recuerdos, de frases sacadas de contexto, de imágenes antiguas que intentan capturar una esencia que solo se comprendía de verdad cuando se la miraba a los ojos, cuando se compartía con ella un silencio, una confidencia, una lágrima no televisada. Y es ahí, en ese plano más íntimo, donde Marta se hizo grande, no por su fama, no por las polémicas, sino por su capacidad de sentir, de conectar, de entregarse sin reservas a quien necesitara un gesto, una palabra, un abrazo, incluso cuando ella misma estaba rota por dentro, incluso cuando nadie se lo devolvía con la misma intensidad. Para quienes hoy la recordamos, no desde el escándalo ni desde el morbo, sino desde el cariño sincero, desde la admiración que nace de lo humano, de lo vulnerable, de lo real,
queda el compromiso de no permitir que su historia se reduzca a un final triste, a una cifra más en las estadísticas de mujeres incomprendidas, de almas sensibles aplastadas por la exigencia constante, de seres humanos que dieron todo por encajar en un mundo que nunca dejó de señalar sus grietas. Queda la responsabilidad de hablar de Marta con el respeto que merece, de nombrarla no solo cuando hay cámaras, sino también cuando alguien se sienta solo y necesite un ejemplo de resistencia, de honestidad, de humanidad sin filtros. Y quizá, en medio de este dolor, de esta tristeza inevitable que nos deja su marcha, podamos encontrar también un aprendizaje, una luz pequeña pero firme, un recordatorio de lo que realmente importa, de lo frágiles que somos, de lo necesario que es mirar con ternura al otro, de la urgencia de construir espacios donde las mujeres como Marta no tengan que defender su existencia a cada paso, donde no se las juzgue por sentir, por hablar, por amar, por llorar, por tener voz propia, y si conseguimos eso, si al menos una persona decide ser más compasiva, más comprensiva, más atenta con quienes la rodean, entonces el legado de Marta no será en vano. Entonces su vida, con todas sus luces y sombras, con todo su dolor y su belleza, seguirá iluminando caminos incluso en la ausencia. Y es que cuando una vida se apaga de forma tan inesperada, cuando se interrumpe de manera tan silenciosa pero devastadora, uno no puede evitar preguntarse qué más podíamos haber hecho, qué señales no supimos ver, qué palabras dejamos de decir a tiempo, qué abrazos no ofrecimos por orgullo o por simple descuido, y aunque sabemos que el dolor ajeno no siempre es visible, que hay personas que saben ocultarlo todo detrás de una sonrisa perfecta o de una frase ligera, también es cierto que la sociedad entera debe aprender a mirar con otros ojos, con más atención, con más paciencia, porque el sufrimiento no siempre grita, muchas veces susurra, se esconde en los rincones del alma, se disfraza de cansancio, de cambios de humor, de silencios prolongados, y si no aprendemos a escucharlo, a reconocerlo, a respetarlo, seguiremos perdiendo a personas valiosas como Marta, seguiremos asistiendo a finales que pudieron evitarse, seguiremos normalizando una indiferencia que, en realidad, es una forma lenta de abandono. Hablar de salud mental no es una moda, no es un tema para redes sociales o tertulias de domingo, es una necesidad urgente, una prioridad que no entiende de edades ni de profesiones ni de clases sociales, y la historia de Marta nos recuerda con dolorosa claridad que incluso aquellas personas que parecen tenerlo todo, trabajo, visibilidad, oportunidades, pueden sentirse perdidas, vacías, rotas por dentro, y que el éxito externo no siempre es garantía de bienestar, que detrás de cada logro hay una historia que merece ser escuchada, una historia que tal vez esconde noches en vela, crisis de ansiedad, inseguridades profundas, preguntas sin respuesta, y que si no ofrecemos espacios reales para hablar de esto con libertad, con respeto, sin tabúes, entonces seguiremos fallando, seguiremos alimentando una cultura que premia la imagen pero castiga la emoción, que aplaude la productividad pero ignora el sufrimiento. Los que convivieron con Marta durante sus últimos años dicen que hubo días buenos, momentos de risa verdadera, instantes de calma en los que parecía que todo estaba volviendo a su sitio, que la luz estaba regresando poco a poco, pero también hubo días grises, días en los que el pasado pesaba demasiado, en los que la presión del entorno volvía a hacerse presente, en los que los recuerdos dolían como si fueran heridas abiertas, y aunque ella intentaba mantenerse firme, reconstruirse desde lo profundo, sanar sin hacer ruido, a veces el dolor era más fuerte, más persistente, más cruel que cualquier intento de estabilidad, y eso, aunque nos duela reconocerlo, es parte de la vida, de esa parte de la vida que preferimos ignorar porque es incómoda, porque nos confronta, porque nos muestra que la fragilidad no es una excepción sino una constante humana. Y entonces, al pensar en ella, en todo lo que fue, en todo lo que vivió, en todo lo que dio incluso cuando no le quedaban fuerzas, solo podemos sentir agradecimiento, un agradecimiento que nace de lo profundo, por haberse mostrado tal cual era, por no haber fingido una perfección que nunca sintió, por haber alzado la voz cuando tuvo que hacerlo, por haber callado con dignidad cuando el ruido exterior no merecía respuesta, por habernos recordado que incluso en la exposición más mediática puede existir verdad, ternura, vulnerabilidad real, y que ser figura pública no anula el derecho a sentirse frágil, a equivocarse, a necesitar amor. Tal vez ahora, en esta ausencia que duele, podamos al fin comprender su presencia de otra manera, no desde la polémica ni desde la etiqueta fácil, sino desde lo esencial, desde lo humano, desde esa mujer que buscó simplemente ser comprendida, valorada, amada,
Y si al recordarla conseguimos mirar con más empatía a los que nos rodean, si logramos tender una mano antes de que sea demasiado tarde, si aprendemos a preguntar cómo estás y a quedarnos a escuchar la respuesta, entonces su vida, su lucha, su final, no habrán sido en vano. Entonces Marta seguirá viva en cada gesto de compasión, en cada espacio de escucha verdadera, en cada persona que se atreva a hablar porque se sintió menos sola al conocer su historia.